Todo en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Daniel Valles, les deseo un gran inicio de semana. Hoy voy a generar una hipótesis que el tiempo de mi comentario no me permite desarrollar todo lo que quisiera. En las últimas décadas hemos venido escuchando decir esto es un discurso de odio. Generalmente se refieren a términos, a palabras o mensajes que atacarían a una mujer llamándole perdida, a un homosexual diciéndole joto o a un inmigrante llamándole mugroso. En contra del feminismo sería el feminazi o en contra del aborto pues es un asesinato. Eso sería casi la regla. No se considera discurso de odio si lo mismo se habla o se dice en contra de la familia ancestral. A eso se calificaría de patriarcado arcaico. O si se refieren a los hombres, no importa que les digan ratas de dos patas. O a los heterosexuales, retrógradas machos. Y a los que van a la iglesia, pues conservadores. O en contra del cristianismo, fanáticos. ¿Por qué esto es así? Aunque lo sepa, es difícil establecer el porqué y desde cuándo se trastocó el sentido de las cosas. Podría decirle que inicia en el momento en que, como dicen, los principios y los valores dejaron de enseñarse y el sentido común se volvió un común sin sentido, el que, como dice Chesterton, encontramos en muchos que atacan el primero. Establecer cuándo fue este momento es igualmente difícil, pero me arriesgaré a decir que inicia en 1969 y tal vez antes, una década, cuando Elvis Presley o Elvis de Pelvis hace su arribo al escenario del rock, volviendo locas a las muchachas con su movimiento de cadera y siendo el ejemplo a seguir de los muchachos de entonces. De ahí revienta Woodstock, la cultura hippie y el consumo generalizado de drogas, el que prevalecería una década en su esencia, produciendo un efecto que llegaría hasta nuestros días. Se transformaría conservando sus principales postulados: haz el amor y no la guerra, la psicodelia y la estridencia en la música. El concepto de libertad se degeneró a tal grado que se confundió y mezcló con filosofías de antes de Cristo y se tuvo un híbrido entre lo pasado y el presente, transformando las antiguas creencias para una nueva era, revistiéndolas de sofisticación, modernismo malentendido, donde el caminar y la mezcla de un ingrediente en especial trastocó la sociedad, siendo este ingrediente la maldad humana. La sociedad de la primera parte del siglo XX entendía que para cada derecho existe una obligación, mas la liberalidad de finales del mismo siglo provocó que la mente del ser humano se olvidara de la obligación y pensara solo en los derechos humanos. Así, los grupos minoritarios ganarían terreno, mas cuando entre los grupos mayoritarios se desbocaron los sentimientos de rechazo y les ofendieron, pues fue de las más perversas maneras. Surge entonces la llamada acción afirmativa, una política estadounidense que trataría de darle garantías a estos grupos minoritarios, los que se vieron dotados de un poder que antes no tenían, un respeto que como seres humanos se merecen, pero que no se les daba, hasta que esto fue llevado al extremo y las posiciones se voltearon con la complacencia de la ley ad hoc a sus ideologías y causas. Ganaron posiciones políticas mediante el uso de un recurso al que se le llamó y se le conoce en Estados Unidos como el discurso de odio. El concepto lo hemos importado a nuestro país casi textual, siguiendo el ejemplo estadounidense. El discurso de odio o hate speech es la acción comunicativa que tiene un objetivo de promover y alimentar un dogma cargado de connotaciones discriminatorias que atenta contra la dignidad de un grupo de individuos. Discurso que es propagado con intención maligna para incitar al interlocutor o al lector a que lleve a cabo acciones destructivas en contra de un grupo, por lo general, históricamente discriminado. Mi fuente, Wikipedia. En el reciente hecho violento en El Paso, Texas, donde un joven atacó a la gente en la tienda Walmart de Cielo Vista, fueron asesinadas 22 personas y 40 más fueron heridas. Después del atentado se dio a conocer un manifiesto racista que habría sido distribuido con antelación al hecho. Inmediatamente se ha venido culpando al presidente Trump por este tipo de crímenes. ¿Por qué? Porque se dice que hace uso de un discurso de odio en contra de inmigrantes hispanos, como le dicen a todo aquel que no es güero, anglosajón, fundamentalista y religioso. Si es esto cierto o no, si es así o no lo es, el tiempo lo habrá de discernir y mostrar. Ahora bien, si se califica de discurso de odio a aquel que es capaz de animar a personas a que maten a otras,
porque no son de su misma raza, si las palabras presuntamente descalificadoras de un presidente que llama violadores y ladrones a una raza exacerba a otra para llegar a cometer crímenes, el que otro presidente llame conservadores, hipócritas, corruptos, fifís, neoliberales a otras personas en otra latitud provocaría lo mismo que en Estados Unidos. Yo creo que así es. Y creo que en México ya está sembrada la semilla del odio que podrá provocar el mismo fenómeno como el que hemos visto el sábado pasado en El Paso, Texas. Basta entrar a las redes sociales donde se puede palpar el efecto del discurso de odio que se desborda cada mañana a manera de broma desde Palacio Nacional en un discurso de odio que muestra el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario. Le espero aquí la próxima ocasión. Comunícate con nosotros. Facebook, El Meollo del Asunto. Twitter, @El Meollo del Asunto. Correo electrónico, elmeolloDelAsunto@gmail.com. Y YouTube, El Meollo del Asunto.